¿Se ve bien mi presentación? Sí Ya. se ve, ok. A ver, ahí se ve bien, ¿no? Ya, a ver, vamos a empezar. Ya, el tema del día de hoy es anormalidades del crecimiento fetal, tanto la macrosomía como la restricción de crecimiento intrauterino. Ya, a ver, vamos a empezar. A ver, para iniciar algunos conceptos iniciales, la evaluación del crecimiento del fetito es objetivo clave, ¿no? En el control prenatal, ¿no? Porque de eso va a depender la conducta que se pueda tomar respecto a ese producto y también esa madre, ¿no? Sabemos que tanto un feto muy pequeño como un feto muy grande son el resultado de una alteración que se ha dado en esa gestante, ¿no? En esa placenta, en esa placentación. Ya, entonces, es un objetivo importante en el control prenatal, evaluar cuánto está creciendo ese feto intrauterinamente, ¿ya? Va a depender de varios factores, ¿ya? Básicamente, ese crecimiento fetal va a depender de una función, ¿no? De la función de útero placentaria, cómo está esa relación entre el útero y la placenta, cómo se ha formado esa placenta, ¿ya? Entonces también, y eso relacionado con qué está, ¿no? Con algunas enfermedades maternas, ¿no? Llámese diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, síndrome antifosfolipídico o un lupus, ¿no? Y otras comorbilidades que pueda tener esa madre. Si esa paciente tiene enfermedades crónicas, también puede haber una alteración de la función uteroplacentaria que va a llevar a algún compromiso de ese producto, ¿no? Entonces, el crecimiento fetal deficiente se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad perinatal. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Y es resultado infantil adverso a largo plazo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante hacer este estudio de estos fetos que son muy pequeños o muy grandes? Porque a largo plazo y a corto plazo van a tener algunos resultados perinatales adversos, ¿ya? Que más adelante se va a mencionar. Por eso es la importancia del estudio del crecimiento de estos fetos, ¿ya? Crecimiento fetal mayor al percentil 90, llamado, que puede ser grande o macrosómico, dependiendo de cómo sea, que lo vamos a mencionar más adelante, va a tener mayor riesgo de anomalías, ¿ya? En el parto y mortalidad neonatal más aumentada, ¿ya? Reconocer también un RCIU es una estrategia importante para prevenir la muerte fetal, ya los famosos stillbirths, ¿no? O sea, que los fetitos estén muertos dentro del útero, los óbitos, ¿ya? Que se asocia hasta un 30% de causas de muerte fetal, ¿no? Los RCIU, ¿ya? En el tercer trimestre. Entonces, el crecimiento fetal normal va a tener 3 fases, ¿ya? Una primera fase hasta la semana 16, que es una fase de hiperplasia, ya hay un aumento del tejido. Una segunda fase hasta la semana 32, perdón, ahí es una fase de hiperplasia en menor cantidad, pero hay una mayor cantidad de hipertrofia, ¿ya? Y a partir de la semana 32 para adelante que se va a ver un aumento de una tercera fase, preponderantemente por la hipertrofia los tejidos. Van a crecer mucho esos tejidos, van a ganar bastante peso esos productos, esos fetitos, la semana 32 para adelante, la tercera fase. Entonces, ¿qué factores condicionan el crecimiento de estos fetos? Van a depender, ¿no? Va a haber diferentes factores, tanto hormonales, ambientales, incluso de la alimentación, ¿no? Los hormonales, a la cabeza, la insulina, ¿ya? La insulina. El lactógeno placentario humano, el cortisol. Esas 3 hormonas, principalmente la insulina, son las que van a condicionar el crecimiento fetal. En el tema de ambiental, puede haber intoxicaciones o infecciones, ¿no? El famoso TORCH, ¿no? Que nos puede predisponer a los fetos pequeños, ¿ya? O intoxicaciones por plomo principalmente, metales pesados. En cuanto a la alimentación, la nutrición, la desnutrición de las pacientes. ¿Ya? Son factores que condicionan el crecimiento fetal, hormonales, ambientales y alimentación. En cuanto a la macrosomía, ¿cómo se define? Primero, para esto tenemos que tener en cuenta 2 aspectos diferentes. ¿Ya? El feto grande para la edad gestacional es un término que se utiliza mediante una evaluación ecográfica. ¿Ya? El feto todavía está dentro del útero. O sea, con una evaluación ecográfica se hace una distribución en la campana de Gauss, se encuentran percentiles. Entonces, un feto que tiene un crecimiento, digámoslo así, normal, va a estar dentro del percentil 10 al percentil 90 de crecimiento, en esa distribución poblacional, en una campana de Gauss. Entonces, todo aquel feto que mediante evaluación ecográfica se encuentre
superior al pergentil 90 para su tiempo de embarazo, para sus semanas de embarazo, se va a catalogar como un feto grande para la edad gestacional ecográficamente, ¿ya? O también a veces otra literatura dice que tiene que tener 2 desviaciones estándar por encima de la media para la edad gestacional que tiene, ¿ya? En general se usa más el término de más del pergentil 90 para el tiempo de embarazo ecográficamente para decir que es un feto grande para edad gestacional. En cambio ya macrosomía es un término que se utiliza cuando ya se tiene el producto fuera del útero, ¿no? Se puede pesarlo en una balanza y tiene más de 4 kilogramos, ¿no? Más de 4.000 gramos, ¿ya? Eso va a ser independiente de la edad gestacional, ¿ya? La macrosomía es independiente de la edad gestacional. En cambio, el feto grande es en relación al tiempo, a las semanas que tiene, la edad gestacional, ¿ya? Entonces, en el seguimiento ecográfico hablaremos del feto grande por edad gestacional y se va a reservar el término de macrosomía para los ya nacidos, ya que tengan más de 4.000 gramos al momento del nacer. Entonces, para hablar un poco más sobre las causas del crecimiento fetal exagerado, vamos a tener unas hipótesis, ¿ya? La hipótesis del doctor Peterson. ¿Ya? Esta hipótesis habla sobre un factor importante, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. ¿Y qué hace este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1? Va a ser una modulación del metabolismo materno. ¿Cómo va a hacerlo esto? Estimulando el crecimiento y la diferenciación de la placenta, ¿ya? Y también va a estimular el transporte de nutrientes a través de la placenta, ¿ya? Entonces, esta es una hipótesis del año 60, 70, ¿ya? Que básicamente refiere esto. La hiperglicemia materna, o sea, una exagerada concentración de azúcares, de glucosa en sangre materna, va a llevar a una hiperglicemia fetal y por ende a una hiperinsulinemia fetal, ¿ya? Este aumento excesivo de insulina en el feto va a llevar a este aumento de este peso fetal, ya que nosotros sabemos que la insulina es una hormona anabólica, ¿no? Entonces va a favorecer esto que aumente la lipogénesis y va a favorecer esto que se acumule a nivel de la grasa blanca, ¿no? En el fetito, ¿ya? Entonces, plantea esta hipótesis del doctor Pedersen que la causa de los crecimientos exagerados de los fetos grandes o fetos macrosómicos intrauterinamente, de los fetos grandes, sea a causa de esta hiperestimulación de este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿ya? Va a producir ahí diferenciación placentaria, crecimiento de la placenta, y esto va a aumentar la actividad de la placenta, con el consecuente aumento del peso fetal por una hiperglicemia materna, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a actuar esta insulina? Va a depender básicamente de dos procesos, ¿no? Incrementa la utilización celular de la glucosa y su depósito intracelular, su depósito en el hígado y en el músculo esquelético fetal, ¿ya? Entonces también otro mecanismo va a ser que va a promover la incorporación de algunos aminoácidos, síntesis de proteínas y aumento de la lipogénesis, ¿no? Disminuyendo el catabolismo proteico y la lipólisis, ¿ya? Y también cómo va a actuar, actúa como un factor de crecimiento produciendo hipertrofia y hiperplasia, donde en tejidos sensibles a esta insulina, ya sea el hígado, músculo esquelético, tejido graso, corazón, vaso, etcétera, ¿ya? Todo esto va a llevar a un incremento del peso fetal. Entonces, hay una publicación, ya, dejo el link ahí para que lo puedan revisar, ¿no? Esto es una nueva evaluación. Antiguamente se creía que únicamente la glucosa era el responsable del crecimiento fetal. Ahora se sabe que no solamente la glucosa es responsable del crecimiento fetal, ya hay otros mediadores como aminoácidos, ya principalmente algunos aminoácidos como la leucina, ya y la arginina. Estos aminoácidos pueden pasar la barrera placentaria, ya, y funcionar mediante un estímulo de la insulina para producir ácidos grasos, ya una lipogénesis, ya. Entonces esto no solamente nos dice que
que la glucosa va a ser el sustrato principal para el crecimiento fetal, sino algunos aminoácidos, incluso algunas lipoproteínas, ¿no? Con algunas lipasas enzimáticas que actúan a nivel del citocistotrofoblasto, van a hacer la degradación de los ácidos grasos y van a formar ácidos grasos libres, ¿no? Estos ácidos grasos libres pueden pasar fácilmente la barrera placentaria y atravesar el endotelio y por acción de una lipogénesis va a producir también tejido graso blanco, ¿no? A nivel de los adipocitos del feto. Entonces, únicamente la glucosa ya no se sustenta como un sustrato para el crecimiento fetal exagerado, sino también al haber una hiperinsulinemia por un aumento exagerado de la glucosa, va a condicionar también el pase de aminoácidos, arginina y leucina principalmente, y de algunos ácidos grasos libres también. Ya va a estimular también la acción de la lipasa endotelial, este aumento de la insulina, ¿okay? A nivel del citocistotrofoblasto. ¿Ya? Eso es lo principal en esta imagen, ¿ya? Que no solamente es la glucosa el sustrato principal ahora ya para el crecimiento fetal, sino también algunos aminoácidos y algunos ácidos grasos libres, ya por estímulo de esta lipasa endotelial. Entonces, en este otro journal nos va a hacer la diferencia o cómo actúa este factor de crecimiento insulínico tipo 1 y en relación a esas proteínas fijadoras que tienen este factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Ya? Entonces, ahí dejo también el link para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué es lo que dice esta revisión? Ya que las pacientes que tienen diabetes mellitus gestacional, las gestantes, con obesidad, ¿no? Con un incremento excesivo de peso, van a incrementar sus ácidos grasos, ¿no? Su grasa. Va a haber un aumento de los lípidos, ¿no? Entonces, todo esto va a condicionar ¿a qué? A que aumente la insulina, aumente la leptina, aumente este factor, factor de crecimiento insulínico tipo 1 y disminuye esta proteína que recepciona o que puede acoger y disminuir la función de este factor de crecimiento. Entonces, cuando hay una paciente con diabetes mellitus gestacional, va a aumentar la insulina, la leptina y este factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Esto a qué va a llevar? A que la placenta crezca, aumenta la proliferación placentaria, su invasión también al útero, ya va a disminuir la apoptosis, ya, y va a aumentar la síntesis de proteínas en la placenta. Entonces, todo este estímulo de estos mediadores va a llevar a que haya una regulación diferente del pase de algunos aminoácidos, ¿no? Va a aumentar la síntesis de proteínas, ¿no? Va a aumentar la función mitocondrial, en general va a incrementar los nutrientes, el transporte de nutrientes a través de la placenta, ¿ya? La glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a llevar al fin? A que haya un incremento del peso y de la masa y de los órganos de estos productos. ¿Ya? Entonces, las mujeres obesas van a tener principalmente este aumento. Insulina, leptina y factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿ya? Y no solamente va a haber pase de glucosa, sino también pase de aminoácidos y pase de ácidos grasos libres principalmente, ¿ya? O una placenta más grande, ¿ya? Aumenta la proliferación placentaria que va a llevar a este incremento de transporte de nutrientes. Ya hay mecanismos moduladores, está este mecanismo, el mecanismo modulador de la rapamicina, que va a modular todos estos cambios, ¿ya? Entonces, también en esta revisión hablan sobre cuál es la diferencia entre una paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1 y una que tiene una diabetes gestacional. Entonces, en las pacientes que tienen diabetes gestacional, como les había mencionado, va a haber un incremento de este factor de crecimiento insulínico tipo 1 y un aumento de la insulina, con una disminución de esta proteína fijadora del factor de crecimiento insulínico tipo 1. En cambio, en las pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, va a ser lo contrario, ¿no? Va a disminuir el factor de crecimiento insulínico tipo 1, va a aumentar esta proteína fijadora del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y va a disminuir la insulina. ¿Y a qué nos va a llevar estas diferencias? Por ejemplo, en la madre que tiene una diabetes mellitus gestacional, que es obesa, que ha aumentado de peso bastante, que tiene la glucosa elevada en sangre, a una placenta más grande, si se dan cuenta, una placenta más grande.
En cambio, en la paciente con diabetes mellitus tipo 1, que tenga desnutrición, que tenga pobre ganancia de peso, va a aumentar, la placenta va a ser pequeña, una placenta pequeña. Entonces, estas diferencias nos van a marcar en qué, en un producto, para el caso de las pacientes con diabetes mellitus tipo 1, con pobre ganancia ponderal, con desnutrición, fetos pequeños, ¿ya? Porque van a disminuir los nutrientes, la transferencia de nutrientes. En cambio, en las pacientes que tienen diabetes mellitus gestacional, son obesas, aumentan el peso excesivo, tienen la glucosa incrementada en sangre, va a haber una transferencia de nutrientes más aumentada, mayor. ¿Por qué? Porque estos mediadores son más marcados en estas pacientes, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la insulina, y en las pacientes con diabetes o con pobre ganancia ponderal, diabetes tipo 1, pobre ganancia ponderal o desnutrición, va a ser menor este factor de crecimiento insulínico tipo 1 y esta insulina va a ser mucho menor también. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, va a haber una placenta más pequeña en este caso y una placenta más grande en este grupo de pacientes. Y nos va a llevar a un cuadro de un feto pequeño en este caso y un feto grande en el otro caso. ¿Ya? Entonces, los mediadores son fundamentales, ¿no? Son un tipo de mediador específico para una característica de pacientes, ¿no? Las obesas van a tener este factor de crecimiento insulínico tipo 1 aumentado y la insulina aumentada y la proteína fijadora disminuida. ¿Ya? Es el grupo de las obesas, de los que tienen diabetes mellitus gestacional, de los que ganan excesivamente peso, ya que tienen la glucosa aumentada en sangre. En cambio, el grupo de las pacientes con diabetes mellitus diabetes tipo 1, con desnutrición o pobre ganancia ponderal durante el embarazo, van a tener disminuido este factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Ya? Acá miren las diferencias. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Van a presentarse diferentes tipos de factores de riesgo. Por ejemplo, los constitucionales, que van a estar presentes antes de la gestación, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tenga un hijo previo más de 4 kilogramos, ¿no? Un índice materno, un índice de masa corporal materno que nos diga que es un sobrepeso o una obesidad de esta gestante, ¿no? Que sean mujeres multíparas, más de cuatro gestaciones, ¿no? La raza africana, la raza latina también tiene tendencia al sobrepeso, a la obesidad y a la macrosomía, ¿ya? Y el peso de nacimiento de la misma madre que sea mayor a 4 kilogramos, que haya sido mayor a 4 kilogramos, ¿ya? Y diabetes previa, ¿no? Principalmente la diabetes tipo 2, ¿ya? Los gestacionales aparecen durante la gestación, por ejemplo, que hay una ganancia excesiva de peso de más de 16 kilogramos durante el embarazo, que el feto sea de sexo masculino. Si nosotros vemos, siempre los fetos de sexo masculino tienen aproximadamente 200 a 300 gramos más que los fetos de sexo femenino, ¿no? Es así la naturaleza. Entonces, la gestación es también cronológicamente prolongada, más de 40 semanas. Recuerden que a partir del tercer trimestre se da la mayor ganancia de peso de este feto, ¿no? Entonces, si es que el embarazo se prolonga más de 40 semanas, hay riesgo de que este feto siga creciendo, siga ganando peso, por ende llega a ser un feto macrosómico, ¿no? O grande, ¿no? Y la diabetes gestacional, ¿no? Factores de riesgo gestacionales. Entonces, para hacer el diagnóstico, hay que tener primero una sospecha, ¿no? ¿Cómo sospechamos en el control prenatal? Pues, ¿no? ¿Con qué lo sospechamos? Con la altura uterina. Vemos una altura uterina grande, ¿no? De unos 36, 37 centímetros, 38 centímetros, vamos a tener la sospecha de que este sea un feto grande, ¿no? Entonces, por eso es importante los controles prenatales, ¿no? Entonces, ¿con qué también lo hacemos el diagnóstico? Con una estimación ecográfica del peso fetal. Para eso utilizamos la biometría fetal, ¿no? La ecografía. Utilizamos diferentes parámetros del feto, ¿no? Para hallar un ponderado fetal ecográfico aproximado, ¿no? Y importante también es esto, ¿no? Datar bien la edad gestacional, ¿no? Tanto para el feto macrosómico como para el feto RCIU, ¿no? Porque podemos cometer errores, ¿no? Entonces, por eso es importante datar bien una edad gestacional correcta, ¿no? Adecuada, que sea lo más confiable posible, ¿no? Sea por última regla o sea por una ecografía precoz, ¿no? Una ecografía, idealmente una ecografía genética, ¿no? Entonces también se va a hacer la estimación del pergentil del peso ajustado para la edad gestacional, mediada por el sexo también en relación al sexo, ¿ya? Eso es lo principal para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, para el tema de los fetos macrosómicos o fetos grandes, se hizo un estudio multicéntrico
llamado el estudio APO, ¿no? Ahí también dejo el paper del año 2008, ¿no? Y este estudio tuvo un objetivo, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Aclarar los riesgos de los resultados adversos perinatales asociados con grados de intolerancia materna a la glucosa menos graves que la diabetes mellitus manifiesta, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusiones llegó este estudio? Que las pacientes que tenían estos grados de intolerancia materna a la glucosa, reflejados con una hiperglicemia, aumento de la insulina en sangre, aumento del péptido C, tenían diferentes resultados en los productos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué había en esos productos? Al nacer había un peso mayor al percentil 90, ¿no? ¿Qué más había en estos? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se desencadenó? ¿Cómo se resolvió estos embarazos de estos pacientes? Habían incrementos de cesáreas, ¿no? ¿Qué más había? Hipoglicemias neonatales más marcadas, hiperinsulinemia fetal, ¿no? Partos antes de las 37 semanas, generalmente más relacionado con un polidramnios por diabetes gestacional, distocia de hombros, ¿no? O trauma obstétrico más frecuente en este grupo de pacientes, ¿no? Necesidad de que estos fetos estén en UCI, ¿no? Al nacer, ¿ya? A que había también más hiperbilirrubinemia, ¿no? Y más aumentos de preeclampsia también. Las pacientes que tienen un peso excesivo, hacen diabetes gestacional, tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Había también más alteraciones a nivel de los electrolitos en estos productos, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, este estudio tuvo el objetivo de ver cómo esta asociación entre la intolerancia a la glucosa en las madres relacionados con los productos, ¿no? ¿Qué resultados tuvo en los productos? Entonces, tiene todo este riesgo, todo este riesgo, toda esta fila de riesgos en los productos, el hecho de que las madres tengan hiperglicemia, ¿ya? Por eso ese estudio pues es el año 2008. ¿Ok? Entonces, hay una sociedad, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Diabetes en el Embarazo. Ya, en base al estudio anterior, al estudio APO, esta sociedad en el año 2010 recomendó el estudio, ¿no? O el tamizaje de todas las pacientes, por lo menos en la semana 24 o la semana 28, para la diabetes gestacional con un test de tolerancia a la glucosa, independientemente de cuál sea la población, si sea una población europea, una población africana, una población latina. Ellos manifiestan que la mejor prueba es la que se ajusta a su población. Entonces, para nuestro medio, para el medio latino, con raza mixta, llamémoslo así, recuerden que nuestra población es muy variada, entonces para nuestro medio lo que recomienda este grupo del estudio de la hiperglicemia durante el embarazo nos plantea el uso del test en base al estudio JAPO, nos plantea el uso del test de tolerancia a la glucosa de un solo paso, ¿ya? Con 75 gramos de glucosa, ¿ok? Entonces, este estudio o esta prueba nos hace una paciente con un ayuno de por lo menos 8 horas, 8 a 12 horas, que tenga un ayuno, nos hace, luego de esas 8 horas, se toma una glucosa basal que debe estar menor o igual de 92. Luego se toma la solución de 75 gramos de glucosa y posteriormente se hace una toma a la hora y a las 2 horas, ¿no? de la glucosa en sangre. Si el valor a la hora está más de 180 o el valor a las 2 horas está más de 153, uno de estos 3 valores ya nos hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Uno de estos 3 valores alterados, sea la basal a la hora del consumo de la glucosa o a las 2 horas de consumo de la glucosa alterados, 92, 180 y 153, uno de estos valores ya nos hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, ¿por qué se hace otro tipo de estudios, por ejemplo, en Europa, ¿no? El test de 2 pasos, el de O'Sullivan? ¿Por qué? Porque su población es diferente. Su población está o no es tan propensa a desarrollar diabetes gestacional. Si ustedes recuerdan, la población latina, la población de raza negra,
en esta zona del mundo es más, tiene factores genéticos para desarrollar hipertensión y para desarrollar diabetes. Tiene genes, ¿no? Para desarrollar ese tipo de enfermedades. Por ende, desarrollan o pueden desarrollar este tipo de enfermedades durante el embarazo. Y por eso es que proponen utilizar el test de un solo paso, ¿ya? Para captar una mayor cantidad de población, ¿ok? Acá lo menciona, ¿no? Que eso es para los españoles, por ejemplo. Ellos sugieren el test de 2 pasos, pero para nuestra población, por los resultados del estudio APO, recomiendan la utilización del test de un solo paso. Ya, estos son los valores, ¿no? 8 horas de ayuno, entre 8 y 12 horas de ayuno, a partir de la semana 24 a 28, hacer el test de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes del embarazo. Ya, el valor preprandial tiene que ser de 92. Para ser positivo tiene que ser mayor o igual de 92. A la hora del consumo es positivo si es mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153. Un solo valor alterado nos da el diagnóstico de diabetes durante el embarazo. Entonces, este es un tamizaje universal que se debe hacer a todas las gestantes. Ya es universal, independientemente de los factores de riesgo, entre la semana 24 y 28. Recuerden que toda gestante debe tener un tamizaje de diabetes gestacional, ¿ok? Entre la semana 24 y 28. Si hay una gestante, por ejemplo, que tiene ya factores de riesgo, por ejemplo, que es hipertensa, que tiene enfermedad renal, que es raza negra, tú le evalúas en consulta y ves que tiene acantosis nigricans, es obesa, raza negra, va sumando factores de riesgo, no tienes que esperar a la semana 24 para poder tomarle este test de tolerancia a la glucosa, le puedes tomar desde antes todavía, ¿ok? Desde el primer control prenatal. Esto es un tamizaje que se hace a todas las pacientes entre la semana 24 y 28. ¿Y por qué se hace entre esta semana, 24 y 28? ¿Alguien sabe? ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se hace en esta semana? A ver, vamos a preguntar. A ver, Natalie. ¿Aló? ¿Tienes alguna idea de por qué se hace este tamizaje en la semana 24-28 en todas las gestantes? ¿Por qué hacer este tamizaje en la semana 24 o 28? Ya, a ver, para ir avanzando, el tamizaje se hace en esta semana, ¿por qué? Porque en esta semana hay una hormona, no sé si se acuerdan las primeras diapositivas, hay una hormona importante en el lactógeno placentario humano, y esa hormona es una hormona proinsulínica, hace que aumenten los niveles de insulina en sangre. Entonces, por eso es que esta prueba se hace entre la semana 24 y la semana 28. Va aumentando el valor en sangre de esta hormona, del lactógeno placentario humano, desde la semana 24, teniendo un pico en la semana 28. ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace este tamizaje en esta semana, pero no necesariamente tiene que hacerse en estas semanas si es que tienes una paciente con comorbilidades, con factores de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué complicaciones puede traer un feto macrosómico, un feto grande? Tanto maternas como fetales, por ejemplo, en la parte que es materna, puede haber desgarros, ¿no? Lesiones perineales, ¿no? Una hemorragia posparto por atonía, rupturas uterinas, ¿no? Cesáreas puede haber incrementado, ¿no? Partos instrumentados, ¿no? En cambio, en el tema fetal puede haber distosia de hombros, ¿no? Con lesiones del plexo braquial, fracturas de húmero, fracturas de fémur, ¿no? Daños de órganos a nivel del vaso o del hígado, momento del parto del feto, ¿no? Y polisemias fetales posteriores al nacimiento, ¿no? Porque recuerden que estos fetos están acostumbrados a un ambiente de abundante glucosa y que de pronto al momento de nacer ya no tengan esa glucosa a disposición,
los lleva a una hipoglicemia fetal que puede ser severa, con complicaciones neurológicas al futuro, ¿ya? Puede haber temas también de asfixia o de parálisis cerebral, ¿no? Por el tema de compromiso de un parto dificultoso, ¿no? Entonces, pueden haber complicaciones tanto maternas como fetales. Neonatales, como les he mencionado, hipoglicemia, policitemias, hiperbilirrubinemias, las asfixias, bajos, síndrome de distrés respiratorio, que tenga más capacidad o mayor frecuencia de ingreso a UCI, ¿ya? Incluso mortalidad neonatal, ¿ya? ¿Qué va a haber a nivel de complicaciones en la infancia y posteriormente, ¿no? En hijos de madres diabéticas? Esto es importante, ¿no? A largo plazo, ¿qué pueden tener estos productos? Pueden desarrollar obesidad, un síndrome metabólico, ¿no? Resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, problemas cardíacos y afectaciones cardíacas, ¿ya? Entonces no es tan fácil o no es tan bueno, ¿no? Ver un bebito que nazca con más de 4 kilos, ¿no? Si bien es cierto, se ven bien graciosos, ¿no? Gorditos, todo, pero no es saludable para ellos, ¿ya? El manejo va a depender, ¿ya? Por ejemplo, se tiene que hacer cuando tiene una sospecha de un feto grande para edad gestacional, hay que hacer el test de tolerancia a la glucosa para descartar la diabetes del embarazo, ¿ya? Hay que hacer una ecografía morfológica detallada. ¿Por qué? Porque normalmente el hecho de que tenga una diabetes del embarazo, la diabetes temprana, que se desarrolle temprano durante el embarazo, puede condicionar malformaciones fetales asociadas. Por eso hay que hacer una ecografía morfológica detallada, ¿ya? Que tiene que hacer un seguimiento cada 3 o 4 semanas, ¿ya? Para ponderar el peso fetal y valorar cómo está el líquido amniótico, ¿ya? Entonces, si es un seguimiento obstétrico, si es un grande pérdida gestacional, no había que hacer un requerimiento adicional, ¿no? Se programará una ecografía de control, ¿no? En la semana 38, 39 para valorar el término de ese embarazo. Entonces, siguiendo el protocolo de los españoles de Medicina Fetal Barcelona, ellos mantienen un peso, por ejemplo, para terminar por cesárea, un peso mayor de 4.500 gramos, ¿no? En cambio, nosotros en el Perú, el peso fetal más de 4 kilogramos lo programamos para cesárea, ¿no? En cambio, el peso fetal estimado entre 3.800 y 4, le damos una prueba de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener en cuenta que la población es diferente, ¿no? El promedio de la altura de las mujeres acá en el país es 1,52 m aproximadamente, 52, y el promedio de los hombres es 1,65 m. Por ende, no esperemos tener unos fetos tan grandes, ¿no? En cambio, en la población europea es diferente, es un peso mucho mayor. Entonces, en el país, en el Perú se habla si ustedes revisan literatura americana, también plantean, ¿no? Que el peso se da chance de parto vaginal hasta 4,5 kilos. En cambio, en nuestro medio no, nuestro medio es 4 kilos el punto de corte para poder dar chance de parto vaginal o cesárea, ¿no? Si es más de 4 kilogramos, cesárea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, disculpe, se quedó la PPT en la PPT 17. ¿17? ¿No ha avanzado? Ahora Sí, doctor, no avanzado. ¿Avanzó? ¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Ya. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que decía de las complicaciones, ¿ya? ¿Preguntas, dudas hasta ahora sobre macrosomía fetal? Todo claro, ¿no? Y a ver, vamos a ir con el tema de RCIU. Ya, ¿cómo se define un RCIU? Como aquel feto que no logra alcanzar su potencial genético de crecimiento que estaba previamente predeterminado, ¿no? Ya, entonces es un concepto bastante abstracto, ¿ya? Bastante, Doctor, sí, dígame. doctor, disculpe, parece que no se ve su pantalla completa, o sea, vemos las diapositivas minimizadas. ¿Minimizadas? No sé si en el Zoom podría poner bueno, en el Meet, compartir pantalla completa nuevamente. Toda la pantalla, no solamente una pestaña. A ver. Ahí se ve. ¿Se ve?
¿Se ve toda la pantalla? No, doctor. No se ve toda la pantalla completa, en grande. No, qué raro, estoy compartiéndola todo. Ahora, ¿se ve? Ahora sí, doctor. Ya, entonces, como les decía, la definición de RCIU es bastante abstracta, ¿no? Bastante hipotética, ¿no? Porque nos hablan de un feto que no logra alcanzar todo su potencial genético que tenía, todo su potencial de desarrollo genético que tenía previamente predeterminado, ¿no? Programado, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es un concepto bastante hipotético, ¿ya? Porque la pregunta acá del millón sería cómo podemos medir ese potencial, ¿no? Que tiene cada fetito intrauterinamente, ¿no? Entonces, definiciones que hay previamente que se tiene que conocer, por ejemplo, es que es un feto pequeño al nacer, ¿no? Es un feto que tiene menos de 2.500 gramos independientemente de la edad gestacional, ¿no? Así lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un feto pequeño para la edad gestacional, acá ya vamos a tener un tema de los que son los percentiles nuevamente, ¿no? Ustedes recuerdan los percentiles de crecimiento normal, entre comillas, no son los percentiles del 10 al percentil 90, ¿no? Para una población. Entonces, un feto pequeño va a ser aquel feto que tenga un peso fetal estimado menor al percentil 10, ya, pero menor al percentil 3, con un estudio de la flujometría Doppler fetal dentro de la normalidad, ¿ya? ¿Y cómo lo medimos operacionalmente? El RCIU, la presencia de un ponderado fetal estimado no inferior al percentil 3, ya, si es que es independientemente del Doppler, ¿no? Si es un peso fetal en el percentil 3 o menos, ya lo catalogan como RCIU, o que esté en su defecto entre el percentil 3 y el 10 con el Doppler alterado, ¿ya? Que tengan Doppler alterado. Entonces, este cuadro me parece importante. ¿Por qué? Porque miren, normalmente los fetos pueden ser bien nutridos, bien alimentados o unos fetos desnutridos, ya según su crecimiento. El percentil 10 va a ser el punto de corte. Entonces, si ustedes ven, hay fetos a veces que están por encima del percentil 10, pero que están desnutridos teóricamente, ¿no? ¿Por qué? Más adelante les voy a comentar, ¿ya? Porque hay una variación en los conceptos de RCIU, ya en los manejos que se puede hacer para la definición operacional, ¿ya? Y fetos bien alimentados son la mayoría, no están por encima del percentil 10, pero puede haber algunos fetos desnutridos que no estén por encima del percentil 10, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algunos fetos que pueden estar con un riesgo de hipoxia o con hipoxia, que sí van a ser menos del percentil 10 y que van a ser desnutridos a la vez. Entonces, la importancia de tener de resaltar eso es porque la mayoría de fetos que tienen hipoxia o que tienen alguna complicación perinatal van a estar por debajo del percentil 10, ¿ya? Dentro del grupo de los malnutridos, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico de RCIU, su manejo y su evolución, ¿no? Va a ser distinta, ¿no? A diferentes sociedades que pueda haber. Por ejemplo, para los americanos, únicamente es el estudio de la arteria umbilical, ¿no? Por ejemplo, en esta serie del año 2020, ya, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para el diagnóstico y manejo del RCIU, manifiestan lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para el diagnóstico, dicen que el peso fetal estimado tiene que ser menor al percentil 10 y o el perímetro abdominal menor al percentil 10, ¿ya? Ellos como lo clasifican como RCIUs tempranos o tardíos, teniendo como punto de corte la semana 32, ¿ya? Y además hablan de un RCIU severo, ya cuando el peso fetal estimado es menor del percentil 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen un estudio ecográfico detallado, ¿ya? Va a depender, ¿no? Si ellos, por ejemplo, ¿cuál va a ser su manejo, no? Si tienen un RCIU, van a hacer únicamente la evaluación del Doppler de la arteria umbilical y cardiotocografía, ¿ya? Una cardiotografía, el famoso test no estresante, ¿ya? Ellos evalúan bastante el Doppler de la arteria umbilical y la cardiotocografía para los americanos, ¿ya?
y van a tener el manejo del parto, va a depender de cómo esté esa arteria umbilical. Por ejemplo, mira, si esta arteria umbilical está normal y el peso fetal está entre el pergentil 3 y el pergentil 9, ellos hacen el parto en la semana 38-39 aproximadamente. Pero si, por ejemplo, este peso fetal con la arteria umbilical normal, el peso fetal está menor del pergentil 3, ellos dan el parto, inducen el parto a la semana 37, ¿ya? Esta arteria umbilical va a ser la vedette, ¿no? En su manejo de ellos, ¿no? De esta sociedad, de los americanos, la sociedad de medicina materno-fetal. Por ejemplo, si la arteria umbilical tiene el flujo diastólico decrecido, o sea que está disminuyendo ese flujo diastólico, ellos inducen el parto a la semana 37, pero si está ausente este flujo diastólico, hacen el parto hasta la semana 34, ¿ya? Y si está reverso este flujo diastólico, realizan el parto a la semana 32. O sea, lo único que ellos valoran en la ecografía Doppler, obviamente los fetos menores al pergentil 10, va a ser la arteria umbilical, ¿ya? Que tenga el flujo normal, el flujo disminuido, ausente o reverso. Mientras mayor es este compromiso de la arteria umbilical, más tempranamente hay que sacar este producto, hay que provocar el parto, hay que inducir el parto, sea por parto vaginal o por cesárea. ¿Ya por qué? Entonces, eso tiene una acotación importante, ¿no? La placenta normalmente tiene eso es un órgano bastante noble. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se evidencie cambios en el feto, cambios en su evolución hemodinámica, tiene que haber un compromiso de esta placenta aproximadamente del 40% de esta torta placentaria. Ya, de todo este diámetro de esta placenta tiene que dejar de funcionar aproximadamente un 40% para que recién se pueda observar cambios hemodinámicos a través del Doppler en la arteria umbilical, ¿ya? Entonces, por esto es que este manejo es bastante controversial, ¿ya? Para la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, para los americanos, porque únicamente utilizan el Doppler de la arteria umbilical, ¿ya? Pero ¿qué dice, por ejemplo, la Sociedad Internacional del Estudio de Ultrasonografía y Ginecología y Obstetricia, ¿no? La ISUOG tiene una guía del año 2020 también para hacer el diagnóstico y el manejo del feto pequeño para edad gestacional y del feto con restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Ellos nos hablan de que hay que usar el consenso Delphi, ¿no? Entonces, este consenso se hizo el año 2016, ¿no? Una reunión de expertos para poder homogenizar conceptos, ¿no? De diagnóstico y definición de RCIU. Ellos definen el RCIU de dos maneras, ¿no? Como un RCIU temprano, tardío, también dependiendo del punto de corte de la semana 32, y va a depender, ¿no? Por ejemplo, el RCIU temprano es antes de la semana 32, en ausencia de anormalidades congénitas, van a utilizar también el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal que sea menor del pergentil 3 o que tengan también una alteración en la arteria umbilical con el flujo diastólico disminuido, ¿no? O que tengan también el peso fetal estimado menor del pergentil 10 o la circunferencia abdominal con también alteración del Doppler de las arterias uterinas, ¿no? O el Doppler de la arteria umbilical también aumentado, mayor del pergentil 95. Y para el tardío, más de la semana 32 también, que no tenga enfermedades congénitas, que tenga una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado menor al pergentil 3, o con 2 de 3 de los siguientes, ¿no? Que tenga el peso fetal o la circunferencia abdominal menor al pergentil 10, o tenga el peso fetal o la circunferencia abdominal que disminuyan 2 cuartiles, que no haya crecido 2 cuartiles respecto a la ecografía anterior, o que tenga el índice cerebroplacentario, el ratio cerebroplacentario menor al pergentil 5, ¿no? O la arteria umbilical que tenga mayor al pergentil 95. Esto de acá, este punto 3 nos habla de un proceso de que el feto está teniendo una hipoxia crónica, ¿no? Que ya está viendo un proceso de redistribución de flujos con una posterior centralización de flujos, ¿no? Y lo vamos a comentar más adelante. Entonces, que también manifiesta este consenso Delphi, ¿no? Que va a ser, de acuerdo a las características de estos tipos de RCIU, sean tempranos o tardíos,
por ejemplo, ¿cuál es el reto en cuanto a la clínica? El manejo en los tempranos por la prematuridad y en el tardío es la detección, ¿no? La prevalencia, afortunadamente, son más frecuentes los tardíos que los tempranos, ¿no? 32 semanas el punto de corte para tempranos o para tardíos, ¿no? Etcétera. Hay una serie de diferencias que hay entre el RCU temprano y tardío. Lo voy a dejar para que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, para definición y la distinción entre pequeño y RCU, vamos a decir que el crecimiento fetal es dinámico, ¿ya? Su evaluación requiere varias observaciones a lo largo del tiempo. Por eso es que también en una parte del consenso Delphi para la definición del tardío, ponen que el crecimiento sea, que no sea más de 2 cuartiles respecto al peso anterior, ¿ya? Que no haya crecido ese feto en 2 cuartiles posteriores a una ecografía previa, ¿ya? Por eso es que se dice que su evaluación o su definición requiere también múltiples observaciones a lo largo del tiempo, ¿ya? El peso fetal va a ser determinado mediante biometría. El pequeño va a ser aquel feto que tenga peso fetal estimado o circunferencia abdominal menor al pergentil 10, ¿ya? Esto por lo que hemos mencionado del consenso Delphi, ¿ya? Sin riesgo incrementado de un pronóstico adverso, con un Doppler normal, ¿ok? Y el retraso del crecimiento fetal es la falla en alcanzar el potencial de crecimiento genéticamente predeterminado, ¿ya? Y para distinguir un pequeño de un RCU se necesitan parámetros biofísicos adicionales como son la flujometría Doppler en diferentes vasos, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos, no nos ceñimos mucho al manejo americano, más nos ceñimos al manejo europeo con múltiples vasos, ¿ya? ¿Y por qué es importante usarlo o estudiarlo? Porque los fetos que tienen un crecimiento disminuido tienen peores resultados perinatales, por ejemplo, hay más casos de muerte, ¿ya? Óbitos fetales, ¿ya? Hay más compromisos a mediano y a largo plazo, ya como los déficits en el neurodesarrollo, ¿ya? ¿Y para qué? Para disminuir, como les había mencionado, la morbilidad perinatal, disminuir complicaciones a mediano y a largo plazo y mejorar el pronóstico de estos fetos que tienen, por ejemplo, riesgo de poder nacer prematuramente, ¿ya? Identificarlos estos riesgos antenatalmente, antes del nacimiento, ¿ya? Entonces, el diagnóstico también se tiene que hacer mediante una sospecha, ¿no? Con altura uterina, por ejemplo, una paciente que tiene 36 semanas y tiene una altura uterina de 30 centímetros, habría que sospechar en un feto que es pequeño o es un RCU, ¿no? Para eso también que se tiene que hacer, tiene que hacer una datación correcta de la edad gestacional, ¿no? Todo eso en los controles prenatales, ¿no? Pedir una ecografía obstétrica, ¿no? Para ver el crecimiento fetal, ¿no? Y si es que se requiere una ecografía Doppler, ¿no? Factores de riesgo para RCU van a ser diferentes, ¿ya? Por ejemplo, hay un término hay una enfermedad en embarazos múltiples que es el RCU selectivo, es un tipo de RCU, ¿ya? Pero en la cabeza de los factores de riesgo están los factores placentarios, ¿no? La preeclampsia, básicamente, o una paciente con hipertensión crónica, ¿ya? Otro factor de riesgo es aquella paciente que tiene una ganancia de peso menor a 8 kilogramos, ¿no? Una ganancia ponderal menor a 8 kilogramos, ¿no? Que tenga antecedentes de RCU, aquellas madres que tienen colagenopatía, ¿no? Que tengan lupus o síndrome antifosfolipídico, ¿no? Esto lo va a conllevar a una inflamación de las vellosidades coriales, ¿no? Una vellositis, por consecuencia, una inflamación, una reacción inflamatoria en esa zona con su disfunción que ya se sabe, ¿no? Entonces, el consumo de sustancias, también pacientes consumidoras de estupefacientes, de sustancias psicoactivas, ¿no? A la cabeza de la cocaína, ¿no? Diabetes tipo 1, ¿no? Hipotiroidismo también, pacientes hipertensos o que tengan enfermedad renal crónica, ¿no? Son pacientes que tienen más riesgo de poder desarrollar RCU en ese embarazo, ¿ya? Las causas en general de bebés pequeños pueden ser causas fetales o causas maternas, ¿no? Entonces, causas fetales, todos los fetos que tienen alteración cromosómica, generalmente son fetos que son más pequeños de la población normal, ¿no? Todo feto que tiene una malformación congénita, llámese que tenga espina bífida, gastrosquisis, onfalocele, ectopia cordis, etcétera, tiene pesos más pequeños que la población normal, ¿no? Todos fetitos que tienen infección intrauterina, por ejemplo, las del TORCH, también tienden a crecer menos, ¿no? Principalmente por el citomegalovirus y el toxoplasma, ¿no? Estas infecciones que principalmente provocan, como les había mencionado, también provocan vellositis, ¿no? Inflamación de las vellosidades coriales
y hace que sea insuficiente esta placenta en el futuro, ¿no? Y las gestaciones múltiples también pueden llevarnos a fetos pequeños, ¿no? Dentro de las causas maternas, las enfermedades crónicas, ¿no? Lupus, síndrome antifosfolipídico, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, ¿no? Nos pueden llevar también a bebés pequeños. Una desnutrición severa, el consumo de sustancias, alcohol, drogas, cocaína, etcétera, ¿no? Factores ambientales como la contaminación, los metales pesados, que hay una mala historia acérrica con un antecedente de un feto con peso, con pobre peso al nacer, y la constitución materna también, ¿no? Mujeres delgadas que tengan un IMC menos de 18 también son factores de riesgo para que puedan tener un feto pequeño, ¿no? Causas de bebés pequeños básicamente del RCU, las causas placentarias a la cabeza, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso la invasión trofoblástica que se da por las oleadas trofoblásticas en la semana 8 y en la semana 14 es anómalo, ¿ya? Entonces siempre los fetos que tienen RCU están relacionados con fetos con mujeres o con gestantes que tienen preeclampsia, ¿ya? Van de la mano, son primos hermanos el RCU con la preeclampsia. Entonces la principal causa del RCU son causas placentarias, ¿ya? Los fetos crecen o son pequeños básicamente por tres razones, ¿no? Por causas placentarias, por alguna anomalía o por alguna infección, una anomalía estructural, una alteración cromosómica o por desnutrición, ¿ya? Entonces también puede haber infartos placentarios, problemas de cordón como vasa previa, placentas previas, etcétera, ¿no? Causas ambientales, la altura también, ¿no? Fetos poblaciones de altura nacen con pesos más pequeños, ¿no? Hay un estudio del doctor Ticona del año 70, nos habla de esas poblaciones de altura que nacen con pesos aproximadamente de 400 o 300 gramos por debajo de las poblaciones que nacen a nivel del mar, ¿no? Exposición a tóxicos, básicamente a metales o radiaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un paper que se llama Placenta, ¿no? Es una revista, ¿no? Entonces acá nos hablan sobre, por ejemplo, cuál es el rol de esta placenta en la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Ustedes ven en la figura A, se ve una placentación adecuada, ¿no? una adecuada invasión, ¿ya? Y en la figura B se ve una invasión inadecuada, un desarrollo inadecuado del trofoblasto, ¿no? Entonces, esta es una paciente que tiene una placenta adecuada, que no ha desarrollado preeclampsia, y este es un cuadro, una imagen de una paciente a la microscopía electrónica, que se ve que ha desarrollado preeclampsia, ¿no? Hay una disminución de estos vasos, ¿no? De esta proliferación de estos vasos que van a entrar a nivel uterino, ¿no? Entonces, se ve cómo a nivel placentario se empieza a producir el daño para que estos fetos sean más pequeños en aquellos casos que tienen preeclampsia, ¿ya? O alguna otra comorbilidad, como por ejemplo alteraciones del colágeno, ¿no? Lupus o síndrome disfosfolipídico. Entonces, en este paper nos habla que el trofoblasto de las pacientes con RCIU tienen proliferación reducida, ¿no? Ese trofoblasto de pacientes que desarrollan RCIU tienen proliferación reducida. ¿Por qué? Porque hay más interleuquina tipo 6, tipo 8 y factor necrosis tumoral tipo alfa, ¿no? Son factores proinflamatorios, son citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que van a llevar a ¿qué? A la degradación, ¿no? De este tejido trofoblástico, ¿no? Va a aumentar la apoptosis, ¿no? De ese tejido trofoblástico, va a aumentar el metabolismo, va a ser un metabolismo alterado que va a aumentar la senescencia, la muerte de este tejido trofoblástico, ¿no? Y su capacidad invasiva va a estar pobre, va a estar deteriorada de este trofoblasto a nivel del útero, ¿ya? Todo esto va a llevar a que haya una placentación inadecuada y con la consecuente pobre alimentación a este feto para que tenga un peso adecuado, ¿ya? Va a haber una activación de los factores proinflamatorios, ¿ya? Y va a haber una inflamación crónica, se va a reducir el trofoblasto y va a ser una placentación inadecuada, ¿ya? Entonces, el manejo básicamente se puede hacer una prevención, ¿no? Prevención entre comillas, ¿ya? Se tiene que disminuir el riesgo de por ejemplo, la preeclampsia, ¿ya? Se puede hacer una disminución de riesgo, sí, con una evaluación multiparamétrica, ¿ya? Por ejemplo, con una historia clínica de esta paciente adecuada, con el estudio Doppler de esta paciente, con la toma de la presión arterial, ¿ya? ¿Y con qué se puede hacer la disminución de este riesgo de preeclampsia? Con aspirina, ¿ya? Aspirina, dosis de 150 miligramos. Hay un estudio, el estudio ASPRE del año 2017,
que habla sobre este manejo de pacientes con riesgo de preeclampsia que pueden desarrollar RCIU más adelante. ¿Ya? Entonces, también hacer una ecografía obstétrica confiable. Recordemos que la ecografía es operador dependiente. ¿Ya? Va a depender de cómo se haga esta ecografía para tener un peso fetal estimado adecuado. ¿Ya? Entonces, hay que tener también criterios ecográficos confiables, descartar TORCH en algunas pacientes que tengan RCIU. Básicamente, como les mencioné, descartar toxoplasma y citomegalovirus. Y también hay que descartar un cuadro de hipertensión crónica o preeclampsia. ¿Ya? Entonces, esta es la evolución, ¿no? del daño que se presenta en los fetos. Por ejemplo, un feto que tiene hay un daño placentario que va a disminuir primero el flujo de estas arterias uterinas a nivel hacia el útero, ¿ya? Entonces, ¿esto qué va a llevar a una disminución del crecimiento de estos fetitos? ¿Ya? Entonces, estos fetitos al verse en un ambiente de poca oxigenación, de poca cantidad de nutrientes, ¿a qué va a llevar? Va a ser una compensación hemodinámica, ¿no? Para resistir, para estar dentro de este ambiente hipóxico, ¿no? Va a haber una centralización de estos flujos, ¿no? O sea, el feto va a llevar sus flujos sanguíneos a sus órganos más vitales, ¿no? ¿Cuáles son? El cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales, ¿ya? Entonces, este efecto va a ser una centralización, primero una redistribución, luego una centralización de flujos, ¿no? Entonces, luego, posteriormente, si esto se ve más prolongado, si continúa este efecto en este ambiente hipóxico, va a haber una falla a nivel del corazón fetal, ¿no? Y posteriormente va a haber una descompensación hemodinámica y si continúa si continúa este efecto en este ambiente hipóxico, puede haber una muerte fetal. ¿Cuándo se va a ver esto? Cuando se produce una falla en la contracción, va a haber una falla a nivel cardíaca de este fetito. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven acá en esta imagen, la cardiotecografía y el perfil biofísico fetal anormal, son marcadores que usamos a veces, ¿no? en nuestro esquema ya de manejo, pero son marcadores que son ya cercanos a la muerte. Ya son pruebas que se usan cuando están alteradas, ya se ven que son pruebas muy cercanas a la muerte, ¿no? No es ideal ver a estos productos en este momento, ¿no? Sería ideal verlos anteriormente, ¿no? Para tener un mayor tiempo para poder manejarlos, ¿ya? Esta es la historia natural del deterioro hemodinámico con las diferentes arterias, ¿ya? La arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso, el índice de líquido amniótico. Miren cómo va disminuyendo en relación a la hipoxemia, la hipoxia y la acidosis. La evolución natural del deterioro hemodinámico de los fetos va así, ¿no? Primero se produce una hipoxemia, luego una hipoxia y luego llega este feto a una acidosis. ¿Cómo se ve representado en la arteria umbilical? Por ejemplo, que es una arteria umbilical que empieza a tener un diástole disminuida, diástole ausente, diástole reversa, y luego una muerte fetal con acidosis. La arteria cerebral media, igual lo mismo. Aumenta la diástole, en este caso el índice de pulsatilidad se hace más grande. En el ductus venoso, básicamente este vaso es un vaso premortem, ¿no? Nos evalúa la función cardíaca fetal. Es lo que se tiene que ver principalmente la onda A. Tiene 3 ondas este ductus venoso, onda S, onda D y onda A. Entonces la onda A es una onda que normalmente nos habla de una función sistólica de este corazón fetal. Ya cuando está alterado, está ausente o está reverso, ya nos está hablando de un estadio casi premortem, ¿no? Y el índice de líquido amniótico es un marcador indirecto de insuficiencia placentaria, ¿no? Cuando empieza a disminuir, nos está diciendo que este líquido amniótico está disminuido por algún motivo, ¿no? ¿Ese motivo cuál es? La placenta está funcionando inadecuadamente. Entonces, si está funcionando inadecuadamente, este feto está en hipoxia y puede llegar a la acidosis, ¿no? Las respiraciones fetales también disminuidas, el tono, los movimientos fetales también disminuidos. Y en la cardiotecografía, ¿qué se va a ver? Al final, cuando hay acidosis o hipoxia, básicamente acidosis, desaceleraciones, ¿ya? Va a haber desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Esto nos habla ya de un estadio premortem, ¿ya? El manejo del RCIU va a depender de la condición materna, si es que está asociado con preeclampsia o simplemente cómo está el estadio de este fetito. Entonces, en general, el manejo que se hace va a depender de cómo está la hemodinamia de la madre. Ya no se hacen tanto básicamente en cómo está el feto, salvo el feto esté en un compromiso bastante marcado. Pero si el feto no está en un compromiso bastante marcado, las decisiones que se toman son básicamente de acuerdo a la clínica que presenta la madre, ¿ya? Entonces, va a depender de cómo va a variar esta arteria
estas diferentes arterias. Por ejemplo, si ustedes recuerdan acá, el manejo que hacen los americanos es únicamente con la arteria umbilical, ¿ya? La arteria umbilical va a ser su único marcador para hacer un manejo, ¿no? Para terminar el embarazo, ¿ya? Dependiendo cómo es esa arteria, ¿no? Está normal, si está decrecida la arteria umbilical o si está reversa, ¿no? Pero en cambio, otra escuela, la escuela europea, manifiesta que hay que hacer una evaluación multiparamétrica, ¿no? De diferentes arterias, básicamente la arteria umbilical, la arteria cerebral media, las arterias uterinas, ¿no? Entonces, va a depender de cómo esté la paciente y cómo estén estas arterias para hacer un manejo. Por ejemplo, si este paciente tiene un RCIU y tiene una preeclampsia asociada, una preeclampsia con criterios de severidad asociada, el manejo ya se hace a partir de la semana 24, que tienen que terminar el embarazo, ¿no? Si hay un ductus venoso que está también ausente o reverso, se recomienda hacer la terminación del embarazo en la semana 26 o la semana 24, porque como se había mencionado, el ductus venoso es un vaso que nos habla de un estadio premortem, ¿no? Si hay desaceleraciones en la cardiotocografía, en la frecuencia cardíaca fetal, también a partir de la semana 26, ¿ya? Va a variar de acuerdo si hay desaceleraciones o si hay variabilidad disminuida en esta cardiotografía computarizada. En qué momento se hace la terminación de este embarazo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es que tiene solamente un peso fetal estimado menor al pergentil 3, recomienda hacer la terminación del embarazo a partir de la semana 37, ¿ya? Si hay un peso fetal estimado entre el pergentil 10 y el pergentil 3, con cerebral media o ratio cerebral pergentario menor al pergentil 5, que nos está expresando ya una vasodilatación, una redistribución de flujos, también a partir de la semana 37, ¿ya? Entonces, ¿qué complicaciones puede haber en un feto con RCIU? Básicamente, aumento de la mortalidad perinatal aumentada. ¿Expresado en qué? En asfixia, depresión al nacer, acidosis, convulsiones, ingreso a UCI, apnea, enterocolitis necrotizante, etc. ¿no? Va a haber un crecimiento físico alterado, ¿no? Van a ser, en el desarrollo van a tener un crecimiento menor, ¿no? Un coeficiente intelectual disminuido, ¿no? Entonces, se ha visto que estos fetitos tienen alteración del neurodesarrollo posterior, ¿no? O sea, tienen más problemas de adaptación, por ejemplo, pueden tener trastornos de déficit de atención e hiperactividad, pueden tener problemas del espectro autista, ¿ya? O problemas en el momento de entrar al colegio, ¿no? Un coeficiente intelectual disminuido, ¿no? Alteración de su neurodesarrollo, ¿ya? ¿Qué más pueden desarrollar? Un síndrome metabólico, ¿ya? Expresado con hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que les mencioné hace un momento, el ductus venoso nos hablaba ya de una falla isquémica cardíaca, ¿no? En el fetito. Y hay un problema cardíaco, ¿no? Entonces, este fetito que ha estado expuesto a esta falla cardíaca, esta falla isquémica intrauterinamente, más adelante en su desarrollo también puede provocarle enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Como hipertensión, etcétera. Conclusiones, el Doppler es una herramienta fundamental para la predicción, diagnóstico y manejo del RCIU, ¿ya? Se debe seleccionar tablas de crecimiento fetal, ya no tablas de crecimiento neonatal, ya. Hay que hacer una evaluación de la ultrasonografía de manera rutinaria, ya. Y se recomienda la evaluación multiparamétrica, ya no solamente hacer la evaluación del Doppler, sino también agregar cardiotografía y perfil biofísico fetal, ¿no? Como les había mencionado, la cardiotografía y el perfil biofísico fetal se ven alterados ya cuando está cerca ya a la acidosis o al daño o a la muerte fetal, ¿no? La cardiotografía con desaceleraciones ya se ve cerca cuando hay un cuadro de acidosis, ¿no? Ya pasó todo esto, ¿no? Pasó la hipoxemia, pasó la hipoxia, llega a acidosis, ya es un feto que está condicionado, está cerca a un estado de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Como una posterior muerte intrauterina, ¿no? Entonces se debe hacer la evaluación también de diferentes vasos cerebrales, ya como principalmente la arteria cerebral media, y hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Ante una sospecha de un crecimiento uterino, de la altura uterina menor al tiempo que tiene la paciente, ¿no? Esta es la bibliografía usada. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Preguntas? ¿Tienen preguntas?